Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alberto Loera y soy el ministro del servicio en español de la Iglesia de Cristo en Greyville. En este canal encontrarás lecciones cortas para meditar. Justo ahora tenemos una serie de lecciones basadas en las frases que han dicho los personajes bíblicos que los han hecho famosos, frases con las cuales los recordamos. Intentaremos profundizar a lo largo de la lección en ellas, dándoles un enfoque para nuestro diario vivir. Espero que esto sea de grande bendición para ti y para tu familia. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarme una vez más en esta serie de videos que hemos estado haciendo ya de un tiempo atrás. Esta serie que le hemos llamado las frases bíblicas. Y es precisamente de eso de lo que habla. De aquellas frases que los personajes de la Biblia dijeron, frases por las cuales nosotros los recordamos, frases que nos han enseñado muchas cosas, pero es el pensamiento principal es que cuando escuchemos esta frase sabemos inmediatamente quién fue que la dijo. Mi nombre es Alberto Loera y la frase que hoy vamos a estudiar está allá en 2 de Samuel en el capítulo 12 versículos 5 al 7. Pero para poder llegar allí es necesario que hagamos un poquito de historia. Y nos vamos a regresar hasta lo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 en delante. Esta es la historia de David y Betsabé. Es esta historia que comienza cuando empieza a describir la situación en que David estaba. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, en tiempo en que David debería estar ocupado, se quedó en casa, prefirió quedarse en casa, vamos a pensar así, a descansar, pero el punto es que se quedó en casa. Siempre lo hemos dicho, hay que tener cuidado cuando tenemos demasiado tiempo libre, porque una mente desocupada, dicen por ahí, es el taller de Satanás. Cuando nosotros no tenemos nada que hacer, cuando nosotros estamos descansando, cuando debemos de trabajar, solemos poner en nuestra mente cosas que no deberían de haber, porque en nuestro aburrimiento empezamos a desear o empezamos a ver las cosas que no deberíamos de ver. Y eso es lo que le estaba pasando a David. Un día andaba por allí caminando en su palacio y entonces voltea y mira a una mujer que le parece hermosa, inmediatamente manda por ella, la toma y se acuesta con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mujer llamada Betsabé queda embarazada. Primer pecado. Después de esto David dice, bueno, ¿ahora qué hago? Pues bueno, va a intentar cubrir su pecado. ¿Y cómo lo hace? Llamando al esposo de Betsabé. Él andaba en la guerra, una vez más, recordemos que es el tiempo en que andaban en la guerra. Él andaba en la guerra, lo trae desde la batalla y le dice, ve a tu casa, intentando que durmiera con su mujer para poderle así decir, es tu hijo y no mío. Pero este personaje, Urías, resultó ser más fiel de lo que David pensaba y no se fue. Dijo, ¿cómo puede ser posible que yo vaya a estar allá en mi casa comiendo y durmiendo con mi mujer cuando mis compañeros, cuando mi señor, o sea, el comandante en jefe, estaban en la batalla, estaban allá sufriendo, estaban allá batallando? Lo intentó varias veces David, no quiso ir Urías. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Sabes qué? Mira, te voy a mandar con una carta, llévasela allá a Joab. Se la lleva y en la carta decía, pongan a Urías enfrente de la batalla y cuando se quede solo o cuando venga y lo ataquen, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Es lo que hacen, Urías muere. Segundo pecado. Y es donde podemos ver cómo de una cosa que parecía simple, fíjense cómo al principio decimos, bueno, pues ¿qué tiene de malo que te quedes a descansar? ¿Qué tiene de malo que estés un rato ahí en tu casa sin hacer nada? Una cosa fue llevando a la otra, hasta que se convirtió en adúltero, se convirtió en asesino. Ahora, es algo que a Dios no le gusta, obviamente. Manda a Dios al profeta Natán y le dice a David, David, te voy a contar una historia. Mira, había dos personajes. Uno que era rico y tenía muchas ovejas. Y había otro que tenía una corderita, la cual cuidaba como si fuera su hija, comía de su mismo pan y se dormía en su regazo. Él la amaba mucho. Pero un día vino una persona de lejos a visitar al hombre rico y en lugar de tomar de sus ovejas, tomó la corderita de aquel hombre. ¿Tú qué piensas, David?, le pregunta el profeta Natán.
Y entonces es donde llegamos al capítulo 12, versículos 5 y 7, donde David dice, el tal debe de morir y debe de pagar 4 veces lo que ha hecho. Y en el verso 7, Natán le dice, ese hombre eres tú. Imagínense el impacto, imagínense el sentimiento que pudo haber tenido, porque en el verso 5 dice que David se enojó, David se llenó de molestia y dijo, no puede ser que alguien haya hecho eso, qué injusticia, tratando de hacer énfasis en el pensamiento posible de David, qué injusticia, qué mala persona, qué abusiva. Esa persona abusiva, esa persona injusta, esa persona mala, debe morir. Y luego cuando le digan, hey, esa persona eres tú, me imagino que se le cayó el rostro, cayó su semblante y se dio cuenta de que él solo se había puesto la soga al cuello. Es interesante ver que cuando nosotros nos ponen de jueces, cuando nosotros tenemos que, vamos a pensar así, castigar o mencionar el pecado que los demás han hecho, nada más para ponerlo en contexto, digo la palabra castigar. Cuando nos toca aplicar esa justicia sobre el pecado que los demás han hecho, solemos ser muy duros. Y decimos, hey, tiene que hacerlo porque mira, aquí dice la Biblia, porque así es como tiene que ser, porque si no, no vamos a ser unas personas correctas, si no estamos haciendo hipocresía. Y empezamos a decir todas las cosas malas que le deben de pasar por aquel pecado que cometió. A veces no nos fijamos si es grande o si es pequeño, y me refiero al hecho de que a veces llegamos a ser demasiado duros. Y a veces era algo muy simple, a veces era algo que se podía solucionar rápido, que se podía solucionar fácil, pero queremos aplicar, como luego dicen así, todo el peso de la ley. Entonces, se cometen ese pecado, se comete esa injusticia, cuando esto se tiene que aplicar a nosotros o a alguno de nosotros, como que ya no nos gusta. Cuando es hacia nosotros o a los nuestros decimos, hay que ser pacientes, ¿no? Hay que, no hay que ser tan exagerados, son unos niños, o es que no saben, es que yo no me di cuenta. Pero cuando tenemos que aplicar la justicia a los demás, ahí sí somos duros y decimos que tiene que ser lo que tiene que ser, no hay para dónde hacerse. En esta primera parte quiero que veamos el tener cuidado de qué es lo que queremos hacia los demás. Porque recordando algunas frases, dicen por ahí que el que al hierro mata, a hierro muere. O que con la vara que midas serás medido. O más, como dijo Jesús, que debemos de aprender a cuidar o a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. David es un hombre que aceptó su culpa y eso le valió mucho. Pero de lo que queremos hacer énfasis en este primer punto es el hecho de cómo juzgamos a los demás. No los juzguemos como si nosotros fuéramos perfectos. No los juzguemos como si nosotros nunca fuéramos a caer. Todos estamos en la posibilidad de equivocarnos. Entonces, procuremos ser más bondadosos, procuremos ser más comprensivos, procuremos aprender a ponernos en los zapatos de los demás cuando los demás están teniendo problemas, más que intentar acabarlos, ajusticiarlos, derrotarlos. Tendamos una mano a ellos y ayudemos a levantarse y ayudemos a estar bien. Ayudemos a estar bien consigo mismos, bien con la sociedad, bien con Dios. Pongamos de nuestro esfuerzo para hacer un beneficio a los demás y no tanto el hecho de nada más estar viendo en qué es lo que los demás se equivocan. También podemos aprender de este personaje o de esta frase viendo el resto de la historia. Como lo decíamos hace rato, el hecho de saber aprender o de saber aceptar nuestros errores. David actuó de esta manera, con ese enojo, le dicen, hey, tú eres este hombre. ¿Y qué es lo inmediatamente después que hace David? Es cierto, me equivoqué. Es una gran lección la que nosotros podemos aprender aquí. No es fácil aceptar cuando nos hemos equivocado, pero es necesario. Siempre será la parte o la puerta más sencilla. Porque si nosotros empezamos ahora a justificarnos,
Lo vamos a hacer mediante mentiras o mediante exageraciones, o intentaremos manipular las cosas, lo cual llevará a un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, tras un error, tras otro error, tras otro error. Y es como aquellas veces en las cuales nos tropezamos, intentamos no caernos y damos un paso y otro paso y otro paso y avanzamos bastante y terminamos cayéndonos al final como quiera, pero de una manera más humillante, de una manera más dolorosa. Aprendamos a de inmediato decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo me equivoqué, yo he hecho esto que de lo que me estás acusando, ayúdame a hacerlo mejor. ¿Qué fue lo que le valió a David? Dice Dios, ¿sabes qué? Por cuanto lo aceptaste, por cuanto no te excusaste, no vas a morir. Eres digno de muerte, pero no vas a morir. Pero sí va a morir tu hijo, sí va a morir aquel niño del cual había quedado Betsabé embarazada. Entonces, bueno, entre otros castigos, ¿no? Dios le dice, ¿sabes qué? Siempre va a haber espada en tu casa, siempre va a haber guerra dentro de tu casa, y lo podemos ver en el resto de su vida. Peleas entre hermanos, peleas entre medios hermanos, unos matan a otros, unos abusan de otros. Se convierte en una guerra interna muy, muy grande, que me imagino que para David fue un dolor el haber estado viendo estas cosas. Nos enseña que aceptar nuestros errores nos puede ayudar a reivindicarnos más rápido, aunque las consecuencias del pecado seguirán. A veces estudiamos una clase, un sermón que dice, antes de pecar, considera lo siguiente, y me gusta tocar este punto. Tal vez el pecado de David fue solamente por un día, medio día, pero fue algo que terminó lamentando toda su vida, aun cuando se arrepintió. Regresamos al principio. Tenemos que tener cuidado de nuestros días flojos, de nuestros días desocupados, no sea que cometamos o que hagamos algo que luego lamentemos toda la vida. Podríamos estar hablando mucho acerca de esta historia, pero los dejo con ese. Juzgue teniéndose en cuenta a usted mismo. O como mismo Pablo lo decía, allá en Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde Pablo les dice, hey, si encuentras a alguien que está haciendo algo malo, corrígelo, pero sé amable con él, corrígelo considerándote a ti mismo, no sea que tú en algún momento también caigas en eso. No es que no vayamos a corregir, no es que no tengamos la posibilidad de juzgar o de determinar que algo está mal o está bien. Si algo está mal hay que corregirlo, pero hay que corregirlo con mansedumbre, sabiendo que nosotros podemos caer en algún momento, o no nosotros, tal vez alguno de los nuestros. Entonces, tenga cuidado. Cuando usted se equivoque o cuando nos equivocamos, aprendamos a aceptar nuestros errores. Será más sencillo, será más rápido, será mejor. Y aprendamos también el hecho de que el pecado trae consecuencia en la vida de las personas. El pecado va a traer consecuencia en mi vida. Procuremos estar alejados de él lo más posible. Procuremos no ser partícipes de ello, porque pudiera ser que lo lamentemos siempre. Medita en esto y agradezco una vez más el que hayas estado aquí conmigo. Espero verte la próxima. Mi nombre es Alberto Loera. Que Dios te bendiga.